Bueno, jóvenes, confirmen por favor si pueden observar la presentación. Sí, licenciado. Bueno, ok, gracias. Bueno, terminamos la unidad 4 la semana pasada. Comenzamos esta semana la unidad número 5, la parte A, que trata más que todo de hidrostática. Decirles que el tercer parcial va a constar de la unidad número 4 y de la primera parte, es decir, de la parte A de esta unidad 5. Bueno, pero de eso vamos a hablar al final. El estudio de los fluidos, ¿verdad? En realidad la unidad se llama fluidos. Ahora, es para nosotros de suma importancia el simple hecho de saber que gran parte de los elementos que tiene el cuerpo pues, son fluidos, ¿sí? Aquí da algunos ejemplos, ¿verdad? La diapositiva. Dice en el cuerpo humano existen sistemas líquidos estacionarios como el líquido cefalorraquídeo en la cavidad cerebroespinal, líquidos en el interior del ojo, líquidos en las articulaciones, líquidos en la vejiga, bueno, etcétera. Sí. En el sistema circulatorio, que incluye, ¿verdad?, el corazón, las arterias, los capilares y las venas. ¿Sí? Circula la sangre, la cual lleva a los tejidos, ¿sí? Metabolitos y oxígenos y los cambia por dióxido de carbono y productos de desecho del metabolismo. Más que todo estamos señalando, ¿verdad? Nada más que dentro de nuestro cuerpo existen fluidos. Pero necesitamos definir, ¿verdad?, qué es un fluido. En algunos libros, pues, encontramos que un fluido es una sustancia capaz de fluir, ¿verdad? Valga la redundancia, aunque es una definición bastante imprecisa, ¿verdad? Pero dada esa definición, incluimos, ¿sí?, a dos estados de segregación de la materia como fluidos, en este caso, los líquidos y los gases. Ahora, aquí tenemos otra definición más abajo, dice que son sustancias que presentan gran movilidad de una porción respecto a otra. No tienen rigidez, ya que cambian de forma bajo la acción de fuerzas cortantes muy pequeñas. Entonces, nosotros podemos definir los fluidos de acuerdo a las características que estos contienen. ¿Sí? El segundo concepto habla de que un fluido, entonces, es una sustancia que ofrece poca resistencia a un esfuerzo cortante, ¿verdad? No es así con los sólidos, ¿verdad? Porque los sólidos tienen grandes fuerzas o ofrecen bastante resistencia al corte, pero los fluidos no. Bueno, veamos las características de los fluidos para que de alguna u otra manera podríamos definir, ¿verdad?, los fluidos de acuerdo a esas características. Primero, decimos que los fluidos en cuanto a la forma, pues carecen de ella, ¿sí?, adoptándola al recipiente que los contiene, ¿sí? Es decir, tiene esa morfa, ¿verdad?, los líquidos. En tal caso, si nosotros tenemos un recipiente cilíndrico y echamos agua en él, pues el agua toma la forma de ese recipiente. Si lo pasamos a un recipiente que tiene otra forma, pues así también va a cambiar, ¿verdad?, en este caso el agua. Pero hay que especificar que en los gases
para que este tome la forma del recipiente, pues el gas tiene que estar encerrado, ¿sí? Ya que si no está encerrado, pues el gas se sale y pues toma una forma amorfa, ¿verdad? Es decir, una forma combinada entre el recipiente donde está y también la forma del espacio que está alrededor del recipiente. Por eso decía, Licenciado, le está fallando el micrófono. jóvenes, Sí, le escuchamos. ok, bueno, ok. Por el contrario, dice, los gases carecen de volumen propio, ocupando completamente el del recipiente que los contiene. Okay. ¿A qué nos referimos con que los líquidos poseen un volumen determinado? ¿Alguien me puede decir, o alguien tiene una idea, a qué nos referimos con que un líquido posee un volumen determinado? Cuando se deposite en un recipiente, no se va a salir de él. Ok, tiene que ver, ¿verdad? Bastante con eso. Si usted tiene dos recipientes, un recipiente de 1 litro y 2 litros, y el recipiente de 1 litro está lleno de agua, y lo pasa para el recipiente de 2 litros, pues seguirá siendo el mismo litro de agua. Si lo pasa para un recipiente de 3 litros, no seguirá siendo el mismo litro de agua, aunque el recipiente tenga una mayor capacidad, pero el volumen va a ser el mismo. Licenciado, yo tengo una idea intuitiva de qué significa esto, pero creo que me iría más con lo que dijo el compañero Carlos, porque no sé explicarlo como en palabras, pero Diga. el compañero Carlos dice que los líquidos son incompresibles, o sea que no se pueden comprimir. Y yo a esto le agregaría que tampoco se pueden expandir, son inexpandibles. Exacto. Así es, esa es otra manera, ¿verdad? Más técnica de verlo. En realidad, un, un, un líquido, ¿verdad? Es poco compresible. Vamos a ver adelante. Se puede comprimir, pero es poco. ¿Sí? Eh, no altera mucho su volumen cuando es sometido a esfuerzos, ¿verdad? En este caso, un esfuerzo volumétrico, ¿verdad? Como veíamos en la unidad eh, antepasada. Y sí, ¿verdad? Específicamente eso también. En cambio, los gases no, ¿verdad? Los gases adoptan siempre la forma del recipiente que los contiene. Si nosotros tenemos un recipiente de 1 litro y dentro hay un gas, ¿sí? Y si lo pasamos a un recipiente de 2 litros, pues entonces ya no vamos a tener 1 litro de gas, sino que vamos a tener 2 litros de gas. Y si pasamos a un recipiente de 3 litros, ya no vamos a tener 2, sino que 3 litros de gas. Es decir, el gas va a ir adoptando la forma del recipiente, ¿sí? O el volumen, perdón, del recipiente donde se encuentra. ¿Sí? En cambio, el líquido no. El líquido, el volumen va a ser el mismo, independientemente del recipiente. Y ahí podemos también decir lo que los líquidos, bueno, en el caso, los gases sí son compresibles, ¿verdad? Y debido a eso es que este puede expandir su volumen o en caso contrario puede disminuir su volumen. Licenciado, le Bien. puedo hacer una pregunta saliéndome del tema. Hola. Puedo hacer una pregunta ya saliéndome del tema. Y es de que, bueno, como el Sol es una esfera de Saliéndose. gas, ¿cuál sería como el volumen del Sol? ¿Cómo podemos comprender ahí?
Si fuera una esfera. No, o sea, el Sol, pero como el Sol no está contenido en ningún recipiente, pero es una esfera de gas, entonces, ¿cómo se puede explicar como el volumen del Sol? Ah, ok. Es que lo que pasa es que ahí más que todo tiene que ver con las masas, ¿sí? Las masas de todo ese material que tiene el Sol. Las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Son bastante intensas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mantiene el volumen. Eh, pero si no fuera así, ese gas se dispersaría, ¿verdad? En todo el espacio. Entonces ahí tiene que ver bastante la fuerza gravitatoria, es decir, el peso mismo de los gases, ¿sí? Ahí los gases son bien, bien densos, ¿verdad? También tiene que ver con la densidad, que es una propiedad que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, es cierto, no necesita estar encerrado el gas del Sol, ¿verdad? Para poder mantener su forma, pero como les digo, ella tiene que ver otras consideraciones, como son las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Ok. Eh, Vamos a seguir entonces con la siguiente característica, que es la compresibilidad, ¿sí? Lo que decía su compañero, los líquidos se consideran incompresibles, ¿sí? Porque ofrecen una gran resistencia a toda disminución de volumen. Sí, puede variar, pero es poquito, ¿sí? Es poquito lo que puede variar. Por eso se considera despreciable. Ahora, por el contrario, dice, los gases se consideran compresibles porque ofrecen una resistencia débil a toda disminución de volumen. Entonces, la compresibilidad tiene que ver con esa variación de volumen, ¿verdad? La capacidad que tiene una sustancia de cambiar su volumen o la resistencia al cambio de su volumen. De esa manera podemos definirlo. En cuanto a la elasticidad, pues tenemos que tanto los líquidos como los gases poseen una gran elasticidad, pues recobran su volumen primitivo tan pronto como deja de actuar sobre ellos el agente externo que modificó en su volumen. Sí, esto se observa más que todo en los gases, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto que está en la imagen, ¿sí? Tenemos una jeringa y le quitamos la aguja, ¿sí? Y por donde sale el líquido, ¿sí? Eh, Tapamos con un dedo y en ese caso el dedo pulgar se está presionando, entonces lo que vamos a observar es que el volumen que está dentro de la jeringa, el volumen de gas, vamos a decir que es aire, va a disminuir. Si usted puede presionar y el émbolo se va a ir moviendo, pero si usted suelta el émbolo, ¿sí? Entonces este va a volver y se va a desplazar solo hacia su lugar inicial. ¿Por qué? Porque el gas que está contenido dentro está recobrando su volumen primitivo, es decir, su volumen inicial, antes de que se le aplicara la fuerza, ¿sí? Ahora, si lo hace el contrario, bueno, si tiene una aguja, pues puede realizar ese experimento. Perdón, si tiene una jeringa, ¿sí? Con la aguja no, jóvenes. Puede realizar ese experimento. Dicho contrario, si usted tapa, ¿verdad?, el orificio donde sale el aire y ahora ya no presiona el émbolo, sino que lo estira, ¿sí? Va a aumentar el volumen del gas contenido dentro, pero si suelta el émbolo, ya no se va a alejar, sino que se va a acercar donde estaba antes, ¿sí? Es decir, el gas en este sentido tiende a recobrar su volumen inicial. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con esta propiedad, la cual es la elasticidad, ¿sí? Y asimismo también sucede con los líquidos, aunque en los líquidos no es mucha la variación de volumen, ¿verdad? Entonces, si pueden observar, tanto la elasticidad como la compresibilidad tiene que ver
con el volumen mismo del fluido. Ok, ¿hay preguntas, jóvenes, hasta el momento? Todo, licenciado. Bueno, seguimos. Cohesión. ¿Sí? Bueno, más de alguna vez hemos escuchado hablar de la cohesión, ¿verdad? Que es el nombre que se le da a las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de un cuerpo o sustancia. ¿Sí? Nosotros observamos que se forman, ¿verdad? Gotas de agua, ¿sí? Pero el simple hecho de que se formen esas gotas quiere decir que las moléculas de agua tienden a mantenerse unidas y no a dispersarse completamente en cualquier superficie. Y esa fuerza que mantiene unidas las moléculas, pues nosotros le llamamos cohesión. ¿Sí? Y son los responsables de fenómenos como lo son la tensión superficial y la capilaridad, ¿verdad? Que son fenómenos que estudiaremos específicamente más adelante. Viscosidad, ¿verdad? Los fluidos se pueden clasificar en no viscosos y viscosos dependiendo si presentan o no resistencia a fluir. Entonces, a la resistencia que tiene un fluido, ¿sí?, a su movimiento, pues eso nosotros le llamamos viscosidad. ¿Sí? En realidad es como fuerzas de fricción, ¿verdad? Que hay entre unas capas de fluidos en otras. Entonces, estas capas se deslizan encima de otras, ¿sí? Ya puede ser que se deslicen rápido o se deslicen lentamente y dependiendo, ¿sí?, de ese movimiento, pues nosotros podemos clasificar también a los fluidos como viscosos o no viscosos. Podemos colocar varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el más común es la miel, ¿sí? Si usted le da vuelta, ¿verdad?, un frasco de miel, pues esta va a tardar un poco en desplazarse, ¿sí? Es decir, en caer, ¿verdad? Pero si fuera agua, pues esta cae muy rápido. Pero es porque tienen viscosidades distintas. Ahora, esa resistencia a fluir va a depender de dos cosas, ¿verdad? Del fluido mismo, ¿sí? Es decir, el fluido se está desplazando sobre el mismo fluido, pero también va a depender de la superficie, ¿verdad?, en contacto, es decir, de la superficie donde se está desplazando el fluido. Bueno, eso solo fueron algunas características, ¿verdad? Nada más. Y llevamos entonces a los fluidos ideales y a los fluidos reales. ¿Sí? Distingamos entre estos dos conceptos. Los fluidos ideales, pues se les llaman aquellos que no son viscosos, ¿sí? Si adopta instantáneamente la forma del recipiente que los contiene y posee además gran movilidad, siendo perturbados por la más mínima acción ejercida sobre ellos, tal como un golpe dado en el recipiente. ¿Sí? En cambio, bueno, también tiene que ser incompresibles, ¿verdad? Un fluido ideal es incompresible. Ahora, los fluidos reales, ¿sí?, pues son los viscosos, ¿verdad? Y sí ofrecen resistencia a fluir. Todos los fluidos existentes en la naturaleza son viscosos en mayor o menor grado. ¿Sí? Es decir, absolutamente es todo. Es que en realidad, bueno, quizás por eso se llaman fluidos ideales, ¿verdad? Porque no existen. Lo que se tiene nada más es una aproximación ideal, ¿verdad? De un fluido, pero no perfectamente ideal. Todos son reales, porque todos son viscosos y también todos son compresibles. Esa es la diferencia entre los dos tipos de fluido. En nuestro cuerpo lo que tenemos son fluidos reales, así que estos fluidos reales son los que vamos a estudiar. Aunque para estudiarlos, a veces partimos de que son fluidos ideales.
De lo que trata la clase esta semana, pues específicamente de la hidrostática. Sí, pero teníamos que definir primero un fluido, porque la hidrostática en ese caso estudia las propiedades y el comportamiento de los fluidos. Es decir, la hidrostática estudia los fluidos en un determinado estado que es el reposo. ¿Sí? Esto es la hidrostática. Ahora vamos a ver una propiedad de suma importancia en los fluidos y que nosotros vamos a ocupar. Eso es la densidad. ¿Sí? Y tan importante es la densidad que a veces suele ser indicador, ¿verdad? Para hacer diagnósticos. ¿Sí? Si usted hace un examen de orina, creo que le sale la densidad, ¿verdad? Porque la densidad habla bastante, ¿verdad? Del estado del fluido. ¿Sí? Entonces, la densidad nosotros la definimos como la relación de la masa, ¿sí?, entre el volumen que se ocupa una sustancia. ¿Sí? La densidad nosotros la vamos a denotar con una letra griega llamada ρ, ¿sí? Es muy parecido a una P, ¿verdad? Entonces, ρ es igual a m sobre v, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Ahora bien, aquí podemos despejar, ¿verdad? El volumen está dividiendo, si pasa al otro lado pasa a multiplicar, entonces tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por el volumen. Ahora bien, aquí realizamos una pequeña sustitución para encontrar el peso. Nosotros sabemos que el peso, bueno, en las unidades pasadas vimos que el peso era igual a masa por gravedad, ¿sí? Pero la masa en función de la densidad, lo tenemos acá, es igual a densidad por volumen. ¿Sí? Entonces nosotros sustituimos, en vez de escribir masa, escribimos densidad por volumen. Entonces el peso también se puede calcular como densidad por volumen por gravedad. ¿Sí? Y esta es una expresión que vamos a utilizar bastante en los fluidos. ¿Sí? En los fluidos. Porque a veces cuando queremos medir el peso de un fluido no utilizamos la masa directamente, sino que solamente tomamos su volumen, es decir, medimos su volumen y lo multiplicamos por la densidad de ese fluido que ya está determinada por la gravedad y pues con eso encontramos el peso. ¿Sí? Ahora, las unidades de la densidad son kilogramos sobre metro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico. Son las principales, ¿verdad? En el sistema MKS y en el sistema CGS. Hay otras unidades, ¿sí? Pero nosotros vamos a distinguir que es una unidad de densidad cuando en el numerador veamos una unidad de masa y en el denominador una unidad de volumen, ¿sí? Porque puede ser gramos por mililitro también, ¿sí? En algunos exámenes médicos, pues se habla acerca de microgramos, ¿verdad? Microgramos por mililitro, entre otras unidades, ¿sí? Bueno, esas son las unidades de la densidad. Nosotros decimos que la densidad, ¿sí?, solo depende de la naturaleza de la materia. Por lo tanto, podemos decir, dice, que es característica de cada sustancia. Es decir, la densidad del agua es distinta a la densidad del aceite, distinta a la densidad de la sangre, distinta a la densidad de cualquier otra sustancia, ¿verdad? Okay. Los objetos fabricados de determinada sustancia, digamos hierro puro, pueden tener cualquier tamaño o masa, pero la densidad será igual. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un clavo pequeño de hierro o tenemos una llave, ¿sí?, de tuerca, ¿verdad?, también de hierro, son de distintos tamaños, sí. Pero la relación que hay entre la masa y el volumen que ocupan las sustancias, bueno, los dos cuerpos en este caso, pues será la misma. Entonces decimos que la densidad se mantiene constante, ¿sí?
Ahora, la densidad de una sustancia puede variar con la temperatura y la presión, ¿sí? Si bien es cierto, ¿verdad?, que es constante la densidad, que es la misma para cada sustancia, ¿sí? Pero esta se puede ver alterada con cambios de temperatura y también con cambios de presión, ¿sí? Ante un aumento de temperatura, ¿sí?, nosotros podemos observar una expansión, ¿verdad?, una dilatación. Entonces lo que está haciendo ahí es que está aumentando su volumen. Y nosotros observamos en la ecuación que teníamos atrás, ¿verdad?, en la diapositiva anterior, en la primera expresión que está acá, nosotros observamos que la densidad es directamente proporcional a la masa. Significa que a mayor masa, mayor densidad. A menor masa, menor densidad. Pero esta misma densidad es inversamente proporcional al volumen. Significa que si el volumen disminuye, la densidad aumenta, ¿sí? Y si el volumen aumenta, entonces la densidad disminuye. Son inversamente proporcionales. Volviendo al ejemplo del hierro, ¿verdad? Si nosotros aumentamos la temperatura a una porción de hierro, pues este se va a dilatar, se va a expandir, por lo tanto su volumen va a aumentar. Y al aumentar su volumen, y como la masa va a ser la misma, pues entonces su densidad disminuye. Su densidad disminuye. En caso contrario, si disminuimos la temperatura, ¿sí?, entonces van a disminuir las dimensiones, ¿verdad?, un poquito del hierro, ¿sí? Y al disminuir el volumen, con la temperatura, ¿sí? Y así es con la presión, ¿sí? Tenemos como ejemplo otra vez la jeringa, ¿verdad? En la mano, si nosotros ejercemos presión sobre una jeringa, ¿sí?, y tapamos siempre el orificio donde sale el fluido con uno de los dedos y apretamos el émbolo, vamos a observar que el volumen va a disminuir, ¿sí? Y al disminuir el volumen, recuerden que la densidad es inversa al volumen. Si disminuye el volumen, entonces lo que estamos haciendo es que la densidad del aire está aumentando, ¿sí? Caso contrario, si estiramos el émbolo, el volumen va a aumentar. Y si aumenta el volumen, entonces la densidad disminuye. Entonces son dos factores que pueden cambiar la densidad de una sustancia, tanto la temperatura como la presión. Ok. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad?, una pregunta que es bien famosa. ¿Qué pesa más, 1 kilogramo de acero, dice, o 1 kilogramo de pluma? ¿Sí? Cuando estábamos más pequeños y nos hacían esa pregunta, nosotros contestábamos acertadamente, pero a veces no. A veces nosotros tomábamos en consideración la densidad inconscientemente, ¿sí?, como las plumas, ¿verdad? Podría decirse que son menos densas, es decir, son menos pesadas. Entonces nosotros decimos más que pesaba más 1 kilogramo de acero que 1 kilogramo de pluma, ¿verdad? Pero no nos dábamos cuenta de que aquí nos estaba preguntando en cuanto al peso, ¿sí? Y como los dos son 1 kilogramo, los dos pesan lo mismo. Ahora, 1 kilogramo de acero pues va a ocupar un volumen bien pequeño, ¿sí? Pero 1 kilogramo de pluma va a ocupar un volumen bastante grande, ¿sí? Entonces, aunque es la misma masa, pero el volumen, ¿sí?, que ocupan las plumas es mayor, entonces recuérdense que siempre el volumen es inverso a la densidad, y como el volumen de las plumas es mayor, entonces su densidad va a ser menor, ¿sí? El volumen que ocupa 1 kilogramo de acero es menor, entonces su densidad va a ser mayor, ¿sí? Entonces aquí se habla más que todo de la densidad. Bueno, a manera de aclaración, en general la densidad disminuye al aumentar la temperatura. Eso se lo dije anteriormente.
manteniendo la presión constante. Sin embargo, dice, el agua se aparta de esa regla y presenta su máxima densidad a 4 grados Celsius y disminuye tanto al calentarse como al enfriarse a partir de ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decíamos que si enfriamos o si disminuimos la temperatura a un trozo de hierro, su volumen iba a disminuir. Y si aumentamos la temperatura, su volumen iba a aumentar. Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa si nosotros colocamos, digamos, en un vasito colocamos agua hasta el borde y lo metemos al congelador? ¿Qué creen ustedes que va a pasar después? Bueno, el agua se va a congelar. ¿Sí? Pero nosotros vamos a observar que el agua ya no va a estar hasta el borde del vaso, sino que como que se ha inflado, ¿sí? Ahora el borde no es completamente horizontal, ¿sí? Sino que se ha abultado hacia arriba. Por lo tanto, decimos que el volumen ha aumentado, ¿sí? El volumen ha aumentado, ¿ok? Y si aumenta el volumen, significa que la densidad disminuye. ¿Sí? Caso contrario con un pedazo de hierro, ¿verdad? Que cuando se disminuye la temperatura, la densidad aumenta, pero en el agua no. En el agua, si disminuye la temperatura a partir de los 4 grados, ¿sí? Entonces el volumen va a aumentar. Por lo tanto, su densidad va a disminuir. Por eso es que el hielo, ¿sí? Flota, ¿verdad? Flota en el agua, porque el hielo es menos denso. Es menos denso. ¿Por qué? Porque ese hielo antes era agua, pero esa agua aumentó su volumen. Y al aumentar su volumen, su densidad disminuye. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, un globo asciende porque el aire disminuye su densidad, ¿sí? Al calentarse. Esto es el efecto, ¿verdad? De la temperatura en el aire. Se está calentando el aire que está dentro del globo, por lo tanto su densidad disminuye. Y al disminuir, pues este tiende a flotar sobre el aire que está alrededor de él, el cual es más denso. Entonces, nosotros aquí asociamos, ¿verdad? También el término de densidad con el término de flotabilidad. Y decimos que las sustancias menos densas flotan por encima de aquellas que son más densas. Bueno, por acá tenemos una tabla, ¿sí?, de densidades de algunas sustancias comunes. Siempre esta es a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Busquemos el agua. Aquí está, ¿verdad? El agua a 4 grados Celsius vale 1, ¿sí? Es decir, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esas son las unidades, ¿verdad? Si queremos unidades de kilogramos sobre metro cúbico, basta con multiplicar estas unidades por 1000, nada más. Entonces, para el agua, en unidades de kilogramos sobre metro cúbico sería 1000, ¿verdad? Y en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, pues sería 1. Ok. Decirles también que las unidades de gramos sobre centímetro cúbico son las mismas unidades de gramos sobre mililitro, ¿verdad? Porque recuérdese que cuando veíamos factores de conversión, un centímetro cúbico era igual a un mililitro. Ok. Ya a 20, ¿sí?, a 20 grados disminuye un poquito, es 0.998, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad?, varias densidades de varias sustancias. Si pueden observar, al lado derecho, pues tenemos el mercurio, que tiene una gran densidad, es de 13.6, ¿sí? Y al lado izquierdo, pues tenemos la densidad del platino, ¿verdad?, que es de 21.4. ¿sí? Y aquí tenemos la del hueso también, ¿verdad? Densidad del hueso 1.7 a 2.4.
0. ¿Sí? Bueno, esas son solo algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora, muchas veces uno se refiere, ¿sí?, a la densidad de manera relativa, y eso es lo que llamamos gravedad específica también, ¿sí? Y se define como la relación entre la densidad de la sustancia y la densidad de un material patrón, ¿sí? Aquí tenemos que para los líquidos, la densidad relativa o gravedad específica, la cual vamos a denotar con esta letra griega, gamma, va a ser igual a la densidad, ¿sí?, que se está utilizando sobre la densidad del agua. Aquí tenemos un ejemplo, dice. La densidad relativa se utiliza en el campo de la medicina, ya que ésta no posee unidades, siendo así más fácil de manipular datos. ¿A qué nos referimos? Bueno, si pueden observar, la densidad relativa es la densidad de una sustancia, ¿sí?, con respecto a la densidad del agua. Es decir, lo que estamos comparando es la densidad de las sustancias con respecto a una densidad patrón. Y esta densidad patrón en los líquidos es el agua. Por ejemplo, dice, el valor de la densidad relativa de la orina normal varía desde 1.005 a 1.030. ¿Sí? No sé si ustedes han visto en los exámenes médicos, ¿verdad? La densidad de la orina a veces no tiene unidades, sino que solo está un número que ronda desde 1.005 a 1.030. ¿Pero a qué se refiere ese valor? Bueno, es que en realidad decimos que cuando es de 1.005 se está refiriendo a que la densidad es 1.005 veces la densidad del agua. O si es 1.030, entonces se dice que la densidad de la orina es 1.030 veces la densidad del agua. A eso se refiere. Por eso se llama relativa, ¿verdad? Porque se está dando un número con respecto a un patrón, en este caso que es el del agua. Bueno, aquí dice según la cantidad de sales y productos de desechos presentes. La orina, dice, con un contenido alto de agua tiene un valor cercano a 1.005. Y cuando contiene grandes cantidades de sales y productos de desecho, tiene un valor cercano a 1.030. Okay. Bueno, esto es en cuanto a los líquidos. En cuanto a los gases, pues ya no se toma como unidad de referencia la densidad del agua, sino que la densidad del aire, ¿sí? Entonces decimos que la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia, ¿sí? Puede ser oxígeno, dióxido de carbono o cualquier otro gas, ¿verdad? Pero esa sustancia se calcula con respecto, perdón, la densidad de la sustancia es con respecto a la densidad del aire. Ya no se hace con respecto a la densidad del agua. ¿Hay preguntas hasta el momento, jóvenes? Todo licenciado. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de presión. Primero hablemos de la presión en sólidos. Bueno, la presión nosotros la definimos como la fuerza por unidad de área, ¿sí? Y se entiende que la fuerza actúa perpendicularmente a una superficie. Entonces vamos a tener matemáticamente P, que significa presión, va a ser igual a la fuerza F sobre el área A. ¿Sí? Y de acuerdo a esta ecuación podemos analizar las unidades. Las unidades de fuerza son newton y las unidades de área son metros cuadrados. Entonces las unidades son newton sobre metro cuadrado. Aunque también para la fuerza se pueden utilizar dinas, ¿sí? Unidades de dinas.
y el área centímetros cuadrados. Entonces, estas son otras unidades de presión, Dienas sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Y por último tenemos las libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Que son las unidades del sistema inglés. O también estas son las llamadas PSI, ¿verdad? PSI. Son lo mismo libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Eso es como cuando vamos a echar aire, ¿verdad? A las llantas de un automóvil normal, un sedán, ¿sí? Entre 30 a 35, ¿verdad? Entonces, pero esos 30 o 35, ¿qué? Bueno, son libras fuerza sobre pulgada cuadrada o también PSI. Esa es la presión. ¿Sí? Ahora, otras unidades de presión son milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Estas unidades más que todo las utilizamos para las presiones arteriales, ¿verdad? Milímetros de mercurio. En realidad son las que miden también los tensiómetros, ¿verdad? Los que miden la presión arterial. Las unidades que tira pues son milímetros de mercurio. Ya vamos a ver la relación que hay entre las distintas unidades cuando estemos realizando algunos problemas. ¿Sí? Ok, aquí nos dice, bueno, la presión atmosférica, ¿verdad? La vamos a anotar como ATM, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, en esta ecuación que tenemos acá, nosotros podemos observar dos relaciones. La primera es de la fuerza con respecto a la presión. Y decimos que la presión y la fuerza son directamente proporcionales. ¿Sí? Se refiere a que si aumenta la fuerza, entonces aumenta la presión. Y si disminuye la fuerza, entonces disminuye la presión. Pero esta presión también es inversamente proporcional al área. ¿Sí? Significa que si la superficie de contacto es menor, entonces la presión es mayor. Y si el área es mayor, entonces la presión es menor. Ahora, decíamos que la fuerza que actúa sobre una superficie tiene que ser perpendicular. Es decir, tiene que haber un ángulo de 90 grados entre la superficie y la dirección de la fuerza. Por ejemplo, estos dos bloques, ¿sí?, que tenemos acá, digamos que la presión que está soportando la superficie es la debida al peso de cada bloque, tanto del bloque A como del bloque B, ¿sí? Entonces, si usted puede observar, el bloque B, ¿sí?, está apoyado sobre la superficie de contacto, ¿sí?, menor, y el bloque A, la superficie de contacto es mayor, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál de los dos bloques va a estar ejerciendo mayor presión sobre la mesa? Aquel en el cual el área de contacto es menor, porque recuerden que el área es inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto, en el bloque B, ¿sí?, este va a estar ejerciendo una mayor presión sobre la superficie, en este caso sobre la mesa. Pero lo que decimos es que la fuerza que está realizando la presión, pues es el peso, ¿sí?, el peso del bloque. Y el peso va hacia abajo, ¿sí? Y si nosotros medimos el ángulo que hay entre la dirección del peso y la superficie, vamos a encontrar que eso es 90 grados. Por lo tanto, la fuerza en este caso es perpendicular siempre a la superficie. Ahora, ¿qué pasa cuando la fuerza no es perpendicular? ¿Sí? Okay. En este caso tenemos la imagen de la derecha. La imagen de la izquierda viene a ser como un ejemplo del libro, ¿verdad? En el cual el peso, la fuerza va hacia abajo, ¿sí?, y este va a tener un ángulo de 90 grados con la superficie. Pero ¿qué pasa si aplicamos una fuerza sobre esa superficie, la cual no es perpendicular, sino que hay un ángulo? Hay un ángulo. Entonces vamos a tomar la componente de la fuerza perpendicular a la superficie. En este caso, esta fuerza va a tener dos componentes. Una componente en X, actuando en el eje X, y una en Y. Ahora, ¿cuál de las dos componentes es perpendicular a la superficie? La fuerza en X es paralela a la superficie
y la fuerza en Y es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, para calcular la presión, solamente se va a utilizar la componente perpendicular a la superficie, en este caso la componente en Y. Entonces aquí no utilizaríamos fuerza sobre área, sino que la componente en Y de la fuerza sobre el área. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, licenciado. Licenciado, una pregunta. Con la componente Dígame. F y Y, ¿siempre la va a dar el ejercicio o en algunos hay que encontrarlo? Más que todo, se debe encontrar, ¿sí? Porque lo que les va a dar es el valor de la fuerza y que esa fuerza está, ¿sí? Siendo aplicada con un cierto ángulo con respecto a la superficie. Ahora, esta componente en Y, ¿sí? Si nosotros la dibujamos aquí al lado izquierdo para completar el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces nos daremos cuenta de que va a ser opuesta al ángulo θ. Por lo tanto, la componente en Y se va a encontrar multiplicando la magnitud de la fuerza que va a dar al ejercicio por el seno, ¿verdad? El seno del ángulo. De esa manera se va a encontrar. Entonces, aquí nada más se puede escribir entonces que FY va a ser igual a F seno de θ sobre A. Y de esa manera podríamos encontrar la presión. ¿Sí? Pero frecuentemente no le va a dar el valor de la componente, sino que le va a dar el valor de la fuerza. Y usted tiene que encontrar el valor de la componente. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Vic, Vic, Diga. repite cómo se encontraba la componente en Y, que no escuché porque tenía, como escuchaba cortado el audio. Ok. Ok, está bien. Está bien. Él les decía que si usted dibuja aquí un triángulo, rectángulo, sí, permítame, vamos a ver si me funciona una aplicación acá que me permite escribir. No la he estado utilizando porque últimamente no me funciona bien el mouse, ¿verdad? Pero vamos a probar. Ok, vamos a probar acá. Bueno, parece que sí podemos. Bueno, entonces, fíjense que acá eh, voy a dibujar la componente a este lado. Sí, la componente en Y. Ok. Lo que hice fue pasar, ¿verdad? La flecha de la derecha a la izquierda para poder dibujar el triángulo rectángulo. Y ya con el triángulo rectángulo uno se ubica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular la componente? ¿Sí? En Y, bueno, utilizamos una función seno. ¿Sí? Recuérdese que el seno de aquí, el seno de ese ángulo θ va a ser igual a, veamos, ni el teclado me funciona ya, veamos. Lo voy a hacer dibujado mejor.
Me parece que no se puede, jóvenes. Veamos. Seno del ángulo teta va a ser igual. Recuerden que seno es cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto en este caso es la componente en Y, ¿sí? Y la hipotenusa es F, ¿verdad? Es la fuerza. Vamos a ver si podemos dibujar acá. Bueno, jóvenes, tengo problemas, ¿verdad? Para manejar esta aplicación. Pero vamos a decir que el seno del ángulo va a ser igual, ¿sí? Opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es la componente en Y y la hipotenusa, pues, es F. Por lo tanto, la componente en Y, esta F que está acá, que es la magnitud de la fuerza, está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar, ¿sí? Por lo tanto, usted puede encontrar la componente en Y multiplicando. Vamos a ver si podemos escribir acá. La componente en Y entonces va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, ¿verdad? Vamos a decir que son 45 grados. ¿Para qué? Para no dibujar el teta, ¿verdad? Vamos a decir que son 45 grados. Entonces la componente en Y se va a calcular multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. De esa manera. En un ejercicio pueda que solo les dé el valor de la fuerza y no el valor de la componente. Y para calcular la presión tiene que calcular el valor de la componente. Entonces la componente la encuentra multiplicando el valor de la fuerza por el seno del ángulo, ¿verdad? O de una sola vez podemos sustituir acá que la presión va a ser igual a F seno de teta sobre el área. ¿Sí? De esa manera entonces usted puede encontrar la componente perpendicular a la superficie de la fuerza. ¿Sí? Y es con esa componente que se encuentra la presión. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? De cómo está siendo aplicada o en qué dirección está siendo aplicada dicha fuerza. ¿Sí? Porque si en un ejercicio la fuerza está actuando con un ángulo y usted, como dice que la presión es igual a fuerza sobre área, va a sustituir directamente el valor de la fuerza y no va a encontrar su componente, pues le va a salir malo el ejercicio, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? No sé si hay más preguntas, jóvenes. Una pregunta, licenciado. ¿Y el ejercicio siempre nos va a dar el ángulo o tendríamos que encontrarlo también? No, por lo general el ángulo siempre se da, ¿sí? Siempre se da. Siempre. Bueno, ahora vamos a ver la presión en fluidos. Lo que hemos visto son presión en sólidos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos de manera general que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, para un fluido, dice en reposo, la fuerza que se debe a la presión del fluido siempre actúa perpendicular a cualquier superficie sólida con la que esté en contacto, ¿sí? Okay. En este caso, nosotros vemos acá, ¿verdad? En la figura 13.2, que si hubiera una componente de la fuerza paralela a la superficie sólida del recipiente, el líquido se movería en respuesta a ella. Para un líquido en reposo, esta fuerza paralela es cero, ¿sí? Es lo que le decía, ¿verdad? En el caso anterior, existe una fuerza paralela a la superficie, es Fx. Pero esa fuerza no va a estar ejerciendo ninguna presión sobre la superficie. Por lo tanto, la presión va a ser cero. Y lo que nos dice acá es que esa fuerza paralela en un líquido vale cero, ¿sí? Es decir, no existe una fuerza paralela a la superficie en un líquido, sino que todas son perpendiculares.
siempre el líquido presenta una fuerza perpendicular sobre la superficie. ¿Sí? En este caso puede ser en el fondo del recipiente o en las paredes del recipiente. ¿Sí? Ahora, si nosotros colocamos o tomamos una pequeña sección del fluido, lo que vamos a observar es esto, de que la presión en un fluido anda en todas direcciones. ¿Sí? Es decir, si nosotros sumergimos un cuerpo en un fluido, pues la presión va a actuar en todas direcciones y siempre perpendicular a la superficie del cuerpo que se ha sumergido. O puede ser una misma sección del fluido siempre. ¿Sí? Entonces, la fuerza, debido a la presión del fluido, siempre actúa perpendicular a cualquier superficie que esté en contacto con él. ¿Sí? Con él. Ahora, aquí tenemos 3 imágenes que explican 3 situaciones distintas. La primera imagen de la izquierda, lo que nosotros podemos observar es un cuerpo sumergido y sobre él actúan fuerzas perpendiculares en todas direcciones. Eso es lo que nos dice la primera imagen. La segunda imagen, lo que nos muestra es que si hacemos un orificio en un recipiente con un fluido, en este caso un líquido, ¿sí? Entonces el fluido va a estar saliendo por esos orificios, pero lo hace de manera distinta. ¿Sí? En el orificio que está más al fondo, ¿sí? El fluido va a llegar a una distancia mayor del recipiente. ¿Sí? El orificio que está en medio, pues un poco más pegado al recipiente, y el que está más alto, ¿sí? Recorre una distancia menor. Entonces nosotros podemos decir que como que si en el fondo, ¿sí?, del recipiente el agua sale, ¿verdad?, con mayor presión. Por eso llega más lejos el chorrito, ¿verdad? En cambio, del orificio que está mucho más alto, cae a una menor distancia. Podemos decir entonces que ahí el agua está saliendo con menor presión. Entonces, estamos relacionando, ¿verdad?, el concepto de presión con estos fenómenos. Ahora, si es en un recipiente cerrado, ¿sí?, nosotros nos vamos a dar cuenta que el agua está saliendo con la misma presión, ¿sí?, en cualquier punto. En cualquier punto. ¿Sí? Y bueno, esto es un principio, es el principio de Pascal. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo varía la presión con la profundidad? Bueno, nosotros en la imagen anterior observamos que debajo, ¿sí?, aquí en el fondo del recipiente la presión es mayor, debido a lo que observamos que el agua sale con mayor presión. ¿Sí? Cerca de la superficie, el agua salía a menor presión, por lo tanto podemos decir que aquí hay menor presión. Pero ¿cómo establecemos eso? Bueno, primero acá tenemos lo siguiente. Bueno, la presión nosotros sabemos que es igual a fuerza sobre área, pero la fuerza es en realidad el peso del fluido mismo. ¿Sí? Por lo tanto, la presión es igual al peso sobre el área y el peso se calcula masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, la presión va a ser igual a masa por gravedad por el área. Ahora, nosotros anteriormente, cuando veíamos la densidad, decíamos que la masa era igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Esta expresión se obtiene al despejar la ecuación de la densidad. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir. En vez de escribir masa acá, vamos a escribir densidad por volumen. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener que la presión es igual a la masa, pero la masa es densidad por volumen, y esto por la gravedad, y todo entre el área. ¿Sí? Ahora, para un cuerpo sumergido, vamos a tener que el volumen va a ser igual al área por la altura. ¿Sí? El área por la altura. Si es este cuadrado que vemos acá, bueno, que no es un cuadrado, digamos que es un paralelepípedo, ¿verdad? Tiene un área, ¿sí?, y tiene una altura. Entonces,
Multiplicamos el área por la altura y de esa manera encontramos el volumen. Vamos a sustituir acá, en vez de escribir volumen en esta expresión, ¿sí? Vamos a escribir su equivalente, que es área por altura. Y vamos a tener esta expresión de acá, que la presión es igual a la densidad por el volumen, pero el volumen es área por altura, esto por gravedad sobre área. Y vamos a eliminar el área. Y nos va a quedar nada más que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Sí? Por la altura. ¿Qué significa esto? Bueno, que la presión, ¿sí?, en los líquidos depende de la densidad, de la gravedad y de la altura. Entonces, de esta manera va a variar la presión, ¿sí? Si la altura es mayor, la presión es mayor. Cuando me refiero a altura, digo esto que es profundidad, ¿sí? Profundidad a la que se encuentra una porción del fluido o un cuerpo, ¿sí?, a partir de la superficie del mismo fluido. Entonces, de eso depende. Eso, bueno, es una imagen nada más, ¿verdad? Tenemos un submarino y que este submarino soporta grandes presiones, ¿verdad? Porque mientras más se sumerge en el agua, entonces mientras más profundo esté en el agua, pues va a soportar una mayor presión. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? No, licenciado. Bueno, entonces, jóvenes, nos vamos a quedar acá. Vamos a empezar a hablar de presión hidrostática, ¿verdad? La próxima clase, que sería el día viernes. Si no hay preguntas, un momento, por favor. Solo voy a detener la grabación.